Este es un ejercicio largo donde hay que ir paso a paso sin saltearnos nada para poder llegar al resultado final. El primer paso, como siempre, es tener claro qué es lo que nos piden. Nos piden la altura de la piedra, del proyectil lanzado, cuando la distancia en X del mismo es 0,2 de su distancia máxima. Si su distancia máxima fuese 100 metros, ¿qué altura tiene el proyectil cuando está a 20 metros de distancia del punto de partida? Y eso expresarlo en términos de la distancia máxima. Nuestro movimiento en X sabemos que va a estar dado por, para llegar a esa distancia de 0,2 por distancia máxima, velocidad inicial en X por el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido es el tiempo que tarda en llegar desde el 0 hasta este 0,2. La velocidad inicial en X va a estar dada por la velocidad inicial por el coseno del ángulo de partida por el tiempo. De acá nosotros podemos despejar el tiempo que nos va a servir para la ecuación más adelante de la posición en el eje Y. Vamos a la segunda ecuación, que es la de movimiento en Y. La altura va a estar dada por la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si nosotros tenemos nuestro eje positivo hacia arriba, la gravedad va a ser un esfuerzo negativo en nuestro sistema, entonces por eso nos queda menos la gravedad. La velocidad inicial en Y va a estar dada por la velocidad inicial por el seno del ángulo de lanzamiento por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Nosotros podemos incluir en esta fórmula, sustituir en esta fórmula el tiempo por lo que teníamos antes. Como dice acá la flecha, metemos el valor del tiempo que nos dio en la posición de X, que tarda en llegar a 0,2, en la posición de la piedra en el eje Y. Entonces nos queda la altura va a ser igual a velocidad inicial por el seno del ángulo, viene antes, por el tiempo, que es lo que sustituimos antes, menos un medio de la gravedad por el tiempo, que es esto, todo elevado al cuadrado. De ahí nosotros primero podemos eliminar las velocidades iniciales. Y después nosotros sabemos que seno sobre coseno es igual a tangente. Entonces nos queda tangente del ángulo por 0,2 por distancia máxima menos 0,2 por gravedad por distancia máxima al cuadrado sobre velocidad inicial por coseno cuadrado del ángulo. Esta segunda parte fue únicamente un procedimiento matemático de sustitución. Vamos a seguir con la parte física. El desplazamiento máximo de la piedra va a estar dado por su velocidad inicial por el coseno del ángulo, es decir, la velocidad en X, por el tiempo máximo, es decir, el tiempo total transcurrido. El tiempo total transcurrido es el tiempo que tarda la piedra desde que sale hasta que llega al piso, desde que su posición inicial es 0 hasta que su posición final vuelve a ser 0. Para averiguar nosotros este tiempo total máximo, nosotros sabemos que este tiempo total máximo va a ser 2 veces el tiempo que tarda la piedra en llegar a su altura máxima. Es decir, si nosotros tiramos una piedra hacia arriba y luego baja, el tiempo que tarda en subir y bajar va a ser el doble del tiempo que tarda la piedra en subir. Entonces, el tiempo total máximo va a ser 2 veces el tiempo que tarda la piedra en llegar a su altura máxima. A partir de esta idea, nosotros podemos plantear que la velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por el tiempo, o más aceleración por el tiempo, ¿no? Si la velocidad final en Y es 0, esto planteando que llegue a la altura máxima, digamos, para averiguar el tiempo de la altura máxima. La velocidad final va a ser 0 porque llega a su altura máxima, y eso va a ser igual a su velocidad inicial por el seno del ángulo, es decir, la velocidad inicial en Y, menos la gravedad por el tiempo que tarda en llegar a esta altura máxima. Si despejamos este tiempo de altura máxima, nos queda el tiempo de altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Una vez que pudimos averiguar el tiempo de altura máxima, vamos a poder averiguar cuánto vale el tiempo máximo. Estamos volviendo para atrás ahora. Logramos esto, ahora volvemos un paso para atrás. El tiempo máximo va a estar dado por 2 veces el tiempo de la altura máxima. Entonces multiplicamos por 2 todo lo que nos había quedado. Y una vez que tenemos el tiempo total que tarda la piedra desde que sale de su posición inicial hasta que llega a su posición final, podemos averiguar cuál es la distancia máxima.
Volvemos ahora un paso más para atrás. La distancia máxima está dada por la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que es la velocidad en x, por el tiempo total, que es lo que acabamos de averiguar, el tiempo máximo. Si lo pasamos en limpio y lo dejamos prolijo, nos va a quedar que la distancia máxima es 2 por la velocidad inicial al cuadrado por coseno del ángulo por el seno del ángulo sobre la gravedad. Y si queremos despejar la velocidad inicial, podemos decir que la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a la distancia máxima recorrida por la gravedad sobre 2 por el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Ahora vamos a hacer otra sustitución más. Lo que nosotros acabamos de averiguar, esta velocidad inicial al cuadrado, la vamos a meter en la fórmula de la altura que habíamos obtenido antes. Nuestra fórmula de altura nosotros teníamos como incógnita velocidad inicial al cuadrado. Lo que vamos a hacer es dejar esa velocidad inicial al cuadrado expresada en la forma que nosotros acabamos de averiguar con esta fórmula. Entonces acá abajo está expresada y tenemos que la altura va a ser igual a la tangente del ángulo por 0.2 por la distancia máxima, que si se fijan es lo mismo que teníamos antes, es igual hasta ahora, menos 0.2 por gravedad por la distancia máxima al cuadrado, hasta ahí estoy igual, dividido la velocidad inicial al cuadrado, que es lo que nosotros acabamos de sustituir, por el coseno del ángulo al cuadrado. Si hacemos despejes matemáticos, tenemos que la gravedad se nos va a eliminar, la distancia máxima se nos va a eliminar con la potencia que teníamos acá arriba, el coseno del ángulo se va a eliminar con el cuadrado de este coseno del ángulo y nos va a quedar, en resumen, esto. La altura va a ser igual a la tangente del ángulo por 0,2 por distancia máxima al cuadrado menos tangente del ángulo por 0.04 por distancia máxima. ¿Por qué tangente? Es lo que se puede llegar a preguntar. Porque el seno que está dividiendo en el denominador puede pasar como multiplicador acá. Entonces nos quedaría el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Este coseno que tenemos acá, ¿no? Esto, como vimos antes, es igual a la tangente del ángulo. Por eso la tangente nos queda acá expresada. Y el 0,04 es simplemente porque este 2 que está dividiendo en el denominador se puede pasar multiplicando acá arriba y nos queda 0,02 por 2 nos queda 0,04. Está mal decir que se pasa multiplicando porque no se pasa nada multiplicando a ningún lado. Simplemente es una operación matemática que se puede realizar sin ningún problema, no pasa nada. Seguimos trabajando matemáticamente con lo que nos quedó y nos queda que la altura va a ser igual a la tangente del ángulo por 0,016 por la distancia máxima. Simplemente se resolvió esta cuenta y se dejó más prolija. Nos piden tenemos que encontrar nosotros cuál es el ángulo para el desplazamiento máximo. Si el desplazamiento está dado por esta fórmula, donde tenemos como variable la velocidad inicial, el seno del ángulo y la gravedad, nosotros tenemos que optimizar esto. La mejor forma de hacerlo es hacer que el seno del ángulo obtenga su mayor valor. Nosotros tenemos acá un grafiquito donde nos muestran los valores del seno de cualquier ángulo. El seno siempre varía, empieza en 0, llega a valer 1, vuelve a valer 0, después vale menos 1 y después vale 0. El valor máximo del seno es 1. O sea, cuando el seno de 2θ es igual a 1, el valor de R va a ser máximo. Ahora, si el seno de 2θ es igual a 1, nosotros sabemos que 2θ va a estar ubicado en este sector. Esto va a valer 2θ. Este valor es 90 grados. Entonces de acá podemos deducir que θ es igual a 45 grados. Para lograr el máximo alcance, se tira con un ángulo de 45 grados.
Y el último paso que nos queda hacer es reemplazar el valor del ángulo y decir que la altura, en el punto en donde nosotros estamos averiguando, va a ser igual a la tangente del ángulo, que es 45, y la tangente de 45 es igual a 1, por 0.16 por la distancia máxima. Entonces sabemos que la altura va a ser igual a 0,16 veces la distancia máxima.